Mi nombre es Alfredo Junca, soy magistrado del Tribunal Electoral de Panamá. Fui presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales del 2020 y actualmente soy presidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. En el día de hoy nos enfrentamos a un gran paradigma, el superciclo electoral de 2024 vio 70 países realizar procesos electorales de una u otra manera con reglas electorales nuevas y reglas electorales antiquísimas. Es decir, códigos electorales o leyes electorales que no han sufrido cambio en mucho tiempo. La necesidad de evaluar constantemente nuestras reglas electorales es básicamente que un principio mandatorio, porque es esto lo que hace que nuestras democracias, de que nuestros pueblos puedan ir avanzando en la transparencia, en la igualdad, la equidad y la rendición de cuentas en los procesos electorales. En el día de hoy tenemos un panel con personas muy interesantes. Yo soy una persona un poquito más tecnológica, digamos, así que si me ven viendo el celular, no estoy chateando, no estoy viendo un meme, estoy simplemente utilizando los recursos que tengo a mano. En el día de hoy se nos une Marcela Szymanski, quien es una defensora internacional de los derechos humanos y periodista con una trayectoria destacada en diplomacia y políticas públicas. Ha sido editora del informe Libertad Religiosa en el Mundo de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada y es ampliamente reconocida por su labor en la promoción de la libertad religiosa y los derechos de las minorías a nivel global. Con experiencia en la Unión Europea y América Latina, combina habilidades en comunicación con un profundo conocimiento de los asuntos internacionales para visibilizar las problemáticas de las comunidades vulnerables, para quien pido un fuerte aplauso. También con nosotros se encuentra el magistrado Cristian de Liorga, quien es jurista destacado de Rumanía, que actualmente se desempeña como juez del Tribunal Constitucional, con una sólida formación en Derecho y una extensa trayectoria en el sistema judicial rumano. Ha contribuido de manera significativa a la interpretación y protección de la Constitución de su país. Su carrera incluye cargos anteriores dentro del Poder Judicial y aportes académicos que subrayan su compromiso con los valores democráticos y el orden constitucional, para quien pido un fuerte aplauso también. Y por último, y no por eso menos importante, un gran amigo, Julio César Castaños. Es un reconocido jurista dominicano y expresidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Su gestión se destacó por la promoción de procesos electorales transparentes y el fortalecimiento institucional de la democracia en el país. Anteriormente se desempeñó como juez de la Suprema Corte de Justicia y ha estado vinculado a la docencia y al servicio público, ganándose el respeto por su integridad y compromiso con el Estado de Derecho, para quien también pido un fortísimo aplauso. Sé que estamos esperando un panel y como tal, los paneles siempre hablan los panelistas, hablamos entre nosotros y al final dejamos que ustedes hagan alguna que otra pregunta. Creo que tenemos un poquito de tiempo adicional y podríamos variar algo esta dinámica y hacer algo un poco más para que tengamos algo de valor, algo un poquito más personal. Y tratemos entonces esto como un conversatorio. Así es que yo le voy a dar la palabra a mis compañeros del fórum principal para que hagan sus exposiciones, pero siéntanse libres de en cualquier momento hacerme una señal para poder entonces preguntar si quieren profundizar en algo, si quieren que se profundice en algo del tema, si quieren que se amplíe en algo de lo que se está exponiendo. Se trata de un tema complejo y extenso y obviamente no podremos abarcar todos los procesos electorales que se dieron en el 2024 ni todas las reglas del juego. Así que podemos hacer énfasis
en algo de Latinoamérica, algo de la Comunidad Europea, algo de Rumanía, y en lo que yo pueda asistirles algo un poquito más generalizado. Pero al darle la oportunidad de que puedan preguntar antes de que termine la presentación, podemos también enfocarnos entonces en algo que realmente les interese a cada uno de ustedes. Sin más, entonces voy a darle la palabra a Julio César Castaño para que inicie con este foro. Señor, muy buenas tardes a todos y a todas. Excúsenme que llegué un poco tarde porque es que el programa impreso tenía una hora y el programa digital tenía otra hora. Pero nada, lo importante es que llegamos. Yo quiero decir lo siguiente, yo me siento muy afortunado por la posibilidad y oportunidad de partir, de conversar esta tarde. Me gusta mucho el punto que dice el señor magistrado de la Junca del Tribunal de Panamá. Yo tengo que decirle a ustedes lo siguiente, y quiero hablar de la República Dominicana porque estamos en la República Dominicana, en este sentido. Yo creo que este país ha venido a ser, aunque a veces nosotros mismos nos damos cuenta, de como decía el presidente Kennedy, es como una ciudad que está encima de una colina, que empieza a iluminar y que todo el mundo está mirándola. Y de alguna manera lo que se está haciendo ahí pudiera ser imitado o tenido como referencia respecto de lo que es el desarrollo de la democracia en América Latina, porque la democracia en la República Dominicana, sobre todo después de 1962, es una democracia que se ha hecho a pulso, a veces con pujos. Hemos tenido 28 elecciones casi al hilo. Y siempre las elecciones han sido la solución de los problemas nacionales. Yo creo que este es el único país del mundo que ha tenido una guerra civil después de un golpe de Estado. Y el lema y el propósito de esa guerra civil fue la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Es increíble de cómo entonces los acontecimientos históricos van determinando el que todo el mundo hace como un sustrato personal de que la solución de los problemas dominicanos está en las elecciones. Y de hecho, cuantas veces nosotros hemos cursado durante todo este periodo, a mí me ha correspondido en 3 periodos distintos, con 3 situaciones políticas completamente diferentes. La primera vez en una junta electoral, central electoral, siendo miembro. Pero esa junta tenía 7 personas, el presidente y 6 miembros, pero venía de tener 5 y una ley de emergencia por asuntos de representación y participación política, lo llevó a 7. Después participé en otra junta central electoral que tenía esta particularidad. Era de 9, con 2 cámaras y un pleno. ¿Ustedes se imaginan la tensión que hay en una institución que tenga 3 presidentes? Son 3 turbinas encendidas, creando cuantas tensiones ustedes se pueden imaginar respecto de lo que es la gobernanza. Sin embargo, yo creo que Dios nos ayudó y nosotros pudimos salir adelante. Y lo importante es que se hicieron las elecciones. Y después me correspondió en el periodo que es 16-2020, volver de nuevo como presidente en otras circunstancias políticas, porque la junta era de 5 personas, el presidente y 4 miembros. Esa junta central electoral tuvo respecto de leyes, en particularmente de una ley que se había hecho en el 2019, defectuosa. Y esa ley provocó el que tantas situaciones, tantas contradicciones, porque los congresistas y los partidos, antes de dar esa ley en el 2019, como que la transaron. Y las leyes no pueden darse para complacer a todo el mundo. La ley es la ley. Además, la ley tiene una cosa, la ley es una abstracción de la realidad. Pero la ley no es la realidad.
De hecho, la realidad siempre va a superar lo que es la ley. De hecho, por suerte, nosotros hemos tenido una legislación, después de la muerte de Trujillo, aquí han habido 4 grandes leyes y una infinidad de leyes electorales. Todo para a pulso ir contrapunteando lo que es hoy la democracia en la República Dominicana. Pero ¿qué pasó? Entonces vinieron las jurisdicciones y esas jurisdicciones nos salvaron en el sentido de que esa ley, ya cuando el periodo nuestro terminó en noviembre del 2020, esa ley había sido objeto de 11 decisiones al momento, tanto del Tribunal Constitucional, tanto del Tribunal Superior Electoral, así como del Tribunal Superior Administrativo, que la fueron podando, desguazándola. Y llegó entonces el año 2023 y se dio la última de esas leyes, ya considerando todo lo que estaba mal en la otra, pero que al final de cuentas también con esta particularidad. Actualmente la República Dominicana tiene lo que es la materia electoral, la incidencia de muchas instituciones. Es decir, la Junta Central Electoral, lo que hace las leyes electorales, las custodia el Tribunal Constitucional de alguna manera. También tenemos el Tribunal Superior Electoral, que tiene unas competencias particulares también, pero que muchas veces da sentencias y decisiones que no dejan de estremecer al mismo sistema electoral dominicano. Por ejemplo, en lo que es la idea de algunos derechos fundamentales, que en un momento la ley lo tenía, por ejemplo, en el caso del transfugismo, pero sucede que ese transfugismo se entendía que en la ley del 2019 tenía un alcance que violaba para un caso en particular el derecho de ser elegible. En una palabra, nosotros hemos tenido una democracia dinámica que muchas veces se pone en tensión, pero que cuando yo pienso en el caso, por ejemplo, de cómo la guerra civil del 1965 fue transada, pero al mismo tiempo, al transarla, la resolvimos con unas elecciones. Aquí siempre los problemas se resuelven con elecciones y con unas elecciones. Y de hecho, al final de cuentas, ¿qué es lo que nosotros todos buscamos? Bueno, la preservación de estos derechos fundamentales de elegir y ser elegibles, mediante los cuales su ejercicio y custodia no sería posible nunca. Nosotros tenemos una democracia plena y por supuesto hay que ver esto también. Eso tiene que darse, por ejemplo, en la era de Trujillo, nosotros teníamos un sistema electoral en la República Dominicana, pero teníamos pantomimas. Pantomima es que aquello era como un cuadro de teatro, porque eso no era auténtico, eso no era verdad. Había un partido único que era el Partido Dominicano y había un candidato único que era o el mismo dictador o quien él dijera que fuera el candidato. Nosotros no teníamos un régimen de libertades públicas ni de respeto de los derechos humanos, que es el ambiente que tiene que haber para que haya democracia y unas elecciones. Nosotros no teníamos un sistema de partidos, propiamente hablando, porque nosotros teníamos un partido y en la década del 40 Trujillo quiso hacer una farsa como de que había libertad y permitió unos partidos de izquierda que se instalaron en una de nuestras calles principales, en la avenida Duarte, y que después una turba vino y destruyó los locales que habían ahí. Pues todo eso era mentira. Pero también nosotros tenemos una libertad de expresión plena. Es decir, que hay un ejercicio aquí de la libertad de lo que usted puede pensar y hacer. Y eso ha ido consolidando la democracia en la República Dominicana de forma tal que nosotros hoy, con muchos defectos que pudiera tener, pues yo creo que somos un modelo a seguir en un gran sentido de la palabra. Cuando yo me vaya atendiendo mucho me cortan, porque es un conversatorio. Y no sé si ya estoy fuera, pero sí quisiera que me dejen decir esto, final, para darle la palabra y que esto curse rápidamente lo que estamos haciendo aquí.
¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene hoy el sistema electoral, no solamente de la República Dominicana, sino de América y yo creo que del mundo? El financiamiento. Ese es el problema al final. Ahí vi yo hace unos meses que un presidente europeo, un expresidente de Francia, lo condenaron a 5 años de prisión por utilizar fondos y no reportarlos como tal y no declararlos. Y nosotros tenemos también el marco de un financiamiento espurio, preocupante, como es el dinero que viene del narcotráfico y de una serie de actividades ilícitas innombrables, pero que definitivamente actúan en el mundo electoral, sobre todo porque estas personas andan buscando un empoderamiento a nivel de la política, ya no solo para la realización de sus actividades ilícitas, sino para tener una cuota de representación y de poder. Recuerdo que en el año 2000 yo fui a México a un congreso mundial sobre financiamiento electoral y es como si yo estuviese escuchando hoy todavía los mismos problemas. Sin embargo, nosotros hemos dado una serie de pasos importantes en la República Dominicana. Avanzamos en el tope de los gastos a partir del 2020, fue la primera vez. También el tope de las contribuciones, en la declaración que tienen que hacer los candidatos respecto de lo que han gastado y las unidades de supervisión de ese gasto electoral. Yo sí creo que superado este punto y sobre todo el hecho de que también nos está creando mucha tensión a niveles de representatividad, cuando vamos a convertir los votos por escaños, hay muchas quejas respecto al sistema de proporcionalidad para la representación. En tanto, hay muchos votos que se pierden de minorías, porque se supone que la minoría también tiene que estar salvaguardada en una democracia, pero de minorías importantes que se van quedando sin participación, porque definitivamente el modelo que hay excluye en gran medida. Nuestro modelo de representación, de conversión de votos a escaños, tiene más de 60 años en la República Dominicana. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Se acomoda el sistema político y se hace una costumbre, pero nos damos cuenta que según avanza la democracia hay un problema de representación. Y cuando se le ha querido buscar una salida a eso a través del voto de los representantes nacionales, no es lo que la gente pensó que iba a ser, sino que terminó siendo otra cosa distinta, que tampoco tiene un nivel de representación nacional, sino que son los mismos partidos grandes que al final lo que sobra se lo reparten entre ellos mismos. ¿Dirías que existe, o podrías explicarnos si existe alguna correlación entre la falta de avances en algunas áreas del derecho electoral y la función legislativa de nuestros parlamentos de aprobar las leyes electorales? Sí. Yo diría que pasa, hay un núcleo duro. Las leyes electorales son leyes constitucionalizadas per se y vienen a ser, respecto a la importancia de los mismos, esas leyes vienen a ser leyes orgánicas. Se necesita para modificarlas una mayoría calificada en el Congreso, número uno. Pero número dos, las leyes pueden ser malas. Y voy a decir por qué. Porque hay malas ideas que se ponen de moda en un momento determinado. La formulación de una idea es una hipótesis en el fondo, que tiene que probar esa hipótesis tiene que probar su eficacia en la realidad. Tiene que crear un bien común como tal. Pero eso toma tiempo. Y eso se da en medio de lucha política, de intereses políticos, porque el que está al final de cuentas y tiene la mayoría y el poder no lo quiere perder. No lo quiere perder, esa es la realidad de la política y es así. Entonces nos parece a nosotros, con mucho respeto y con mucho cariño, sobre todo porque esta democracia ha sido a pulso. Pero hay una cosa buena.
este país no deja de progresar políticamente. Y cada día va purificando y cada día va remontando el camino para que esas libertades públicas y esa defensa, porque la sustitución de nuestras autoridades de una manera pacífica, lo que viene es a preservarnos de la tiranía, dice Karl Popper. Si tú no tienes la posibilidad de que cambien las autoridades pacíficamente y que las personas sean escogidas por periodos determinados, pero ojo, le voy a decir una cosa, el derecho no es la ley solamente, el derecho son muchas otras cosas más. Derecho es sentencias vinculantes, derecho son reglamentos, de alguna manera derecho es costumbre electoral también, cultura electoral. Muchas veces vienen nuestras leyes y van contra una cultura y contra una costumbre determinada y son ineficaces. ¿Por qué? Porque decía un señor, un arrocero de un campo aquí de la República Dominicana, él decía que el que se pasa no ha llegado. El que se pasa no ha llegado. Es decir, a veces la ley es tan buena que no se puede aplicar y al final de cuentas vino a ser una legislación inoportuna. También nuestra Junta Central Electoral da reglamentos. De hecho, el voto preferencial para diputados aquí fue la expresión de una resolución, la 5/2001, del año 2001, y esa legislación, ese reglamento fue purificado por una acción de inconstitucionalidad contra ese modelo de voto preferencial que lo admitió como bueno y válido y después se volvió ley. Es decir, aquí también los temas electorales van progresando, se van afinando, pero definitivamente 28 elecciones consecutivas, 28, y sumé incluso una que hubo parcial en una provincia de la parte sur de este país cuando estaba haciendo el recuento. 34 partidos políticos al día de hoy con 7 movimientos. Ustedes dirán, pero son muchos partidos políticos. Miren, yo me puse a ver en la historia electoral dominicana, aquí siempre ha habido alianzas de partidos desde el 1962. Es decir, esas expresiones, muchas de ellas pequeñas e incomprendidas, pero en la democracia dominicana juegan un papel muy importante. Vamos a una pregunta en el público. Sí, buenas tardes. Magistrado, usted ha tocado un tema que para el derecho electoral dominicano es de trascendental importancia, que es el que tiene que ver con la representatividad y la conversión de votos en escaños. Ahora bien, ¿a qué atribuye usted la causa fundamental de ese problema? Porque muchas veces se ha hablado del método de elección, pero yo siento particularmente que muy pocas veces se habla de lo que para mí es un problema medular que causa el problema, que es el tamaño de las circunscripciones electorales en el país. La inmensa mayoría de las circunscripciones son pequeñas, algunas medianas y muy poquitas grandes. Entonces, en circunscripciones electorales tan pequeñas, tiende a ser muy favorable para las organizaciones mayoritarias, en perjuicio de las minoritarias. Y a mí me parece que el método, específicamente el de Hond, que es el que se aplica en República Dominicana, ha sido injustamente valorado porque el método es muy malo en circunscripciones muy pequeñas, pero si usted lo pone a aplicar en circunscripciones más grandes, el método es mejor. Yo voy a decir lo siguiente, el caso de método de Hond en la República Dominicana es un caso de estudio. No siempre el método de Hond ha sido por ley, a veces ha sido por resolución de la misma Junta Central Electoral, a veces por silencios, donde todo el mundo da por sentado que ese es el método, sin que se hayan pronunciado precisamente por eso. Lo tenemos finalmente por ley, pero eso ha tomado un decurso. ¿Y qué pasa? Nos hemos acomodado. Ahora bien, ¿ustedes saben lo que pasa con el método de Hond? Que como es un método matemático, yo pienso que también nosotros no sabemos, fíjese, en la cultura política y muchos de nuestros políticos ni siquiera saben cómo se hace ese cálculo. Porque para aprender a hacer ese cálculo hay que tomar un bolígrafo para entender y hacer la división y sacar los cocientes
Y eso es un asunto matemático. En un país como este, no me gusta hablar nunca mal de mi país, pero el padre Alemán decía que este país tiene una media matemática baja. Es decir, y tenemos un problema también para llenar lo que sería un formulario o algo. No sé qué pasa en la mente nuestra. Ahora, esto sí que es muy importante lo que les voy a decir. La atomización, la fragmentación del suelo de las circunscripciones. Tenemos la circunscripción presidencial, tenemos que es el país, tenemos a los senadores que son provinciales, tenemos a los diputados que van provinciales pero por circunscripciones también, los tenemos del ultramar, los tenemos nacionales. En una palabra, pero tenemos 265 distritos municipales donde hay directores, subdirectores en esos distritos. ¿Y qué pasa? Vocales, ¿y qué pasa? Eso se va fragmentando en 48,000 kilómetros cuadrados, que cuando usted viene a ver tiene casi una especie de atomización, con los problemas de la atomización y una representación que no siempre es la que debería ser. Igual, el sistema electoral dominicano es muy difícil de gerenciar, precisamente por eso, por tener tantos niveles de elección. Hoy tiene 7, por tener voto preferencial, por tener para los diputados, para los diputados, para los regidores y para los vocales de los distritos municipales y para los diputados de ultramar, que intervino una sentencia ahora que determinó que esos diputados también se escogen en el cálculo con voto preferencial. Claro, de hecho, uno de los problemas más grandes del método D'Hondt no solamente radica en la matemática, radica en la comunicación que los organismos electorales hacen o dejan de hacer sobre el método. Pues así. Vamos a tomar 1, 2, 3, 4. Guárdenme el orden en un segundito. Yo le voy a dar, para que opinemos de este mismo tema, la palabra a Cristian, para que pueda entonces tengamos la perspectiva del otro lado del continente, del otro lado cruzando el océano hasta Rumanía, de cómo está funcionando el sistema electoral de ese lado, y luego tomamos un par de preguntas más. Adelante. Este un mare privilegiu să particip la această discuție importantă cu privire la normele electorale aplicate în anul 2024 în România, mai ales într-un moment în care multe țări se află la o răscruce în ceea ce privește menținerea valorilor democratice prin sisteme electorale. În România, Constituția este clară. Dreptul la vot este fundamental, iar sistemul electoral trebuie să reflecte principiile reprezentării, egalității și libertății. În calitate de judecător al Curții Constituționale, avem responsabilitatea de a asigura respectarea acestor principii, în special atunci când sunt propuse modificări ale normelor electorale. Caracterul democratic al unui stat, așa cum este statul român, nu poate fi conceput fără o legislație electorală care să permită în mod efectiv exprimarea voinței reale a cetățenilor de a-și alege organele reprezentative prin alegeri libere, periodice, corecte, precum și prin referendum. Dreptul la alegeri libere impune respectarea unor exigențe, între care și aceea a stabilității normelor juridice în materie electorală. Într-o bogată jurisprudență, CEDO a subliniat importanța asigurării accesibilității și previzibilității legii, inclusiv sub aspectul stabilității acesteia. Curtea Constituțională a României a observat că, pornind de la dispozițiile articolului 3 din primul protocol adițional la Convenție, CEDO a reținut că dreptul la alegeri libere nu este un drept absolut. Repet, dreptul la alegeri libere nu este un drept absolut, iar statele
au o mare marjă, o largă marjă de apreciere în alegerea sistemului electoral și a condițiilor de aplicare a sistemului electoral, fără însă a se limita în niciun fel drepturile electorilor. Limitările sunt admise atâta vreme cât ele nu au un caracter arbitrar și nu aduc atingere substanței dreptului, fiind admisibilă o reglementare mai restrictivă a dreptului de a fi ales față de dreptul de a alege, cu respectarea condițiilor de proporționalitate. În jurisprudența sa, Curtea a statuat că îndeplinirea de către o persoană a condițiilor stabilite de lege pentru a candida creează doar o premiză și nu o certitudine la alegere. Da? Astfel, în cazul alegerilor prezidențiale, al cererilor partidelor, al activității Parlamentului și al Guvernului, curțile constituționale, prin rolul lor și prin funcțiile lor, asigură controlul de constituționalitate și sunt garantul statului de drept consacrat în Constituție. Această atribuție a Curții Constituționale a fost reglementată în Constituția României, aprobată prin referendum în anul 1991 și până în prezent nu a cunoscut nici o modificare, deși România a avut o revizuire a Constituției în anul 2003. A fost voința legiuitorului constituant să acorde în mod expres și exclusiv Curții atribuția de a vegea la respectarea procedurii pentru alegerea președintelui României, iar legiuitorul constituat a consolidat-o în mod implicit. Este un domeniu în care Curtea românească are o competență plenară și exclusivă. Instanțele judecătorești sunt lipsite de competență funcțională în acest domeniu. Cu alte cuvinte, Curtea Constituțională a României este singurul judecător electoral în materie de alegere a președintelui României. Curtea are obligația și responsabilitatea să urmărească modul de desfășurare a alegerilor prezidențiale, nu și parlamentare. Repet, Curtea Constituțională a României asigură, veghează la respectarea modului de desfășurare a alegerilor prezidențiale. Trebuie observat că orice operațiune electorală din cadrul alegerilor prezidențiale poate fi supus doar controlului Curții, iar actele Biroului Electoral Central pot fi contestate la Curtea Constituțională. Acest aspect este în concordanță cu raportul Comisiei de la Veneția. Prin urmare, Curtea joacă un rol crucial în asigurarea controlului de constituționalitate a legilor. Respectiv, controlul judiciar al normelor în materie electorală, protecția drepturilor fundamentale, rezolvarea disputelor electorale. Curtea acționează ca un arbitru final. Monitorizarea proceselor electorale, deși nu este implicată în mod direct în desfășurarea alegerilor. În concluzie, Curtea servește ca o instituție vitală în păstrarea integrității sistemului electoral al României, asigurându-se că alegerile sunt libere, corecte și conforme cu Constituția. Pe parcursul discuției de astăzi, privind evaluarea normelor electorale, invit colegii de panel să ne împărtășească experiența lor în abordarea unor astfel de probleme. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare schimbul de opinii. Thank you very much. Muy interesante la participación. Cristian, yo quisiera saber algo. En la función legislativa, es decir, ¿quién toma la iniciativa para la modificación de la norma electoral?
normele electorale în România pot fi modificate doar la inițiativa Parlamentului sau a unui număr de 500.000 de cetățeni. Electoral rules in Romania can be modified only upon the initiative of the parliament or 5,000 citizens, if this is the question you asked. ¿Significa esto que el organismo electoral rumano no tiene alguna incidencia en la modificación de la norma electoral? Organismul electoral, respectiv biroul electoral central, nu are atribuții decât de organizare a alegerilor. So then, the National Central Bureau of Romania does not have any power except those relating to the organization of the elections. Pe lângă biroul electoral central, mai există o autoritate electorală permanentă. Besides this Central Electoral Bureau, we have a permanent electoral authority. Dar opiniile acestora sunt consultative pentru corpul legiuitor. But their opinions are merely advisory for the legislative body. Entiendo. Como decía Julio César, es más o menos la incidencia que pueda tener el organismo electoral, que es el operador del sistema, tiene una influencia sobre la calidad o no de la norma. En mi experiencia, la Junta Central Electoral, que tiene per se constitucionalmente iniciativa legislativa en materia electoral para que sus proyectos de ley, pues nada, se conozcan. De ellos yo participé en varios, pero nunca tuvimos la suerte de que fuese aprobada por el Congreso. Varias veces me involucré en eso. Pero también hay un papel que está jugando ahora en la República Dominicana el Tribunal Constitucional, que haciendo de legislador negativo, está escribiendo la ley. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, el caso de que teníamos el monopolio para la propuesta de las candidaturas en los partidos políticos y agrupaciones políticas. Pero ahora sucede que nuestro Tribunal Constitucional ha dictado una decisión para candidaturas independientes y le quitó a los partidos lo que era, diríamos, este monopolio de la propuesta de las candidaturas. Eso, sobre todo teniendo en cuenta, si usted toma la Carta Democrática de las Américas, que nos rige aquí el marco a las instituciones democráticas en América, sucede que un sistema de partidos fuerte hay que preservarlo, y todo lo que se haga y que vaya en contra de ese sistema de partidos es un asunto que va a traer polémicas, aun cuando todos estamos contestes en que definitivamente el derecho de ser elegible es un derecho sumamente importante. Pero miren, yo siempre he pensado esto: las mentiras son verdades con la cabeza para abajo. Una mentira siempre es una verdad con la cabeza para abajo, porque debe tener una credibilidad. Pero si usted toma el orden en que se plantean el ejercicio de esos derechos, siempre es elegir y ser elegible. ¿Por qué la ecuación no dice ser elegible y elegir? Porque definitivamente el primer poder no está en los candidatos independientes o de partidos, está en el pueblo. Ese es el que tiene la prelación jerárquica de las soberanías el primer lugar. Marcela Szymanski. ¿Lo dije bien? Lo dije bien, muy bien. Conversábamos hace un momento. Sé que tienes una presentación. Sin embargo, Marcela es una mujer con una amplia experiencia en observación electoral. Y yo no quiero que nosotros perdamos la oportunidad de
de que te montes en la conversación que tenemos en este momento antes de pasar a lo que quería, a transmitir tu mensaje, que sé que es importante, pero creo que conocer tu opinión lo es muchísimo más. Bueno, muchísimas gracias por también esta oportunidad, porque sí, a través de los años y en las diversas ocupaciones que he tenido, también me ha tocado ir a observar elecciones, coincidentemente, en mi propio país, que es México. Yo vivo en Bélgica, pero he sido parte de misiones de observación electoral. Y las elecciones que tuvieron ¿cómo se llaman? Elecciones que llevaron a un cambio de régimen, que fueron en el año 2000 en México. Esas fueron las que me tocó ir ahí como parte de una delegación de observación del instituto del expresidente Jimmy Carter. Entonces pude ahí ver de la importancia de la inversión que se había realizado en la creación del Instituto Nacional Federal Electoral en ese momento. Las elecciones de México han sido una de las históricamente más caras del planeta entero. Por lo menos han costado entre 10,000 y 20,000 millones de dólares. ¿Ok? 20,000 millones de dólares por organizar las elecciones federales. Y eso para poder garantizar que dónde se ha gastado todo el dinero, como bien decían los compañeros, que está todo súper regulado, que no hay manera de que estén recibiendo dinero de otro lado, etcétera. Y eso es de verdad un elemento importantísimo. Ese rigor con el que se regía el Instituto Federal Electoral también se realizó en la lista de electores, ¿no? En lo que se llama el padrón electoral. Eso de capital importancia en un país de más de 100 millones de habitantes, por supuesto. Y esto es un elemento muy importante en lo que es la progresión y la confiabilidad de las elecciones. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ir a ver eso, la elección en la que por primera vez en la historia el Partido Revolucionario Institucional perdió y ganó el PAN, el Partido Acción Nacional, con Vicente Fox. Y yo tenía muchísimo miedo de ir a ver esa escenificación, porque yo estaba acostumbrada a la escenificación electoral, no a la elección electoral, no al proceso electoral. Y fue una gran sorpresa cuando estábamos ahí de ver que a la 1:30 de la tarde del día de votaciones ya había llegado representantes del PRI a avisarle al expresidente Carter que ya habían perdido. O sea, ya a la 1:30 de la tarde ya sabían que los votos no les iban a alcanzar. Y comenzó un drama delante de mis ojos, que no lo podía yo creer. Ya estaba decorada la plaza del Ángel de la Independencia con los pósters del candidato del PRI, porque ya había ganado, según ellos. Y de pronto a las 3 de la tarde vinieron camiones, quitaron todos los pósters, le dejaron el templete a Fox, y bueno, fue una fiesta increíble esa vez. Entonces, lo que es la elaboración del padrón electoral, que ya se acabó, ¿no? Porque en 2018, cuando ganó Morena, empezó una transformación, digamos, un desprecio abierto de la presidencia hacia el Instituto Nacional Electoral. Le quitó más de la mitad del presupuesto, lo puso a hacer las elecciones con lo que hubiera, quitaron tribunales electorales, entonces allá no había realmente lugares en donde introducir las quejas. Entonces, cuando se produjo la última elección presidencial, que fue el 1 de junio de 2024, ya no había suficientes tribunales electorales para introducir quejas. Entonces, esta va a ser una elección que habrá pasado a la historia como con las menor número de quejas posibles, porque no había ni dónde meterlas. Entonces, eso es otra manera de manipular un resultado electoral de una manera muy importante. Eso es lo que me gustaría por el momento transmitir, que si nos quedamos en esa situación, fueron muchos años de luchar por un cambio de régimen que ya se dio la vuelta. Yo, como trabajaba ya en prensa y en ONGs, un elemento también que noté, y que por favor ese sí depende de todos nosotros, es la supervivencia de las organizaciones de la sociedad civil pro democracia. Estas organizaciones fueron de capital importancia para la elección de Fox, y cuando llegó la elección, que después nos daría el presidente Calderón, quien estuvo esta mañana dirigiéndose a nosotros,
ya habían desaparecido todas las elecciones, todas las organizaciones. Ya no existía ninguna de las organizaciones civiles de observación y promoción electoral. Y eso es algo que hay que mantenerse vigilante, ¿sí? Adelante. Sí, saludo a todos. Realmente felicitamos las exposiciones de los países diferentes que siguen los programas de las Naciones Unidas, y eso hace que también, incluyendo a la República Dominicana, seamos referentes a nivel internacional de lo que hoy somos. Tanto los gobiernos, el gobierno de Luis Abinader, como los gobiernos que pasaron también han aportado a la democracia. Y también felicitamos a todos los presidentes de la Junta Central Electoral, porque todos han venido esforzándose con dificultades para tener un Estado de Derecho idealista, perfeccionista. Todavía nos faltan algunas cosas, por ejemplo, hablamos del sistema de financiación de los partidos, pero también hay una parte que es la parte de la transparencia. Vimos el esfuerzo que hizo Roman Jaques con el asunto de hacer una resolución para que el proceso sea transparente después en el conteo precisamente, después de las votaciones. Y todos esos esfuerzos, pero en la práctica tienen dificultades, y ese es el punto que nos preocupa. Y también nos preocupa la parte del candidato independiente, porque hay candidatos independientes que no tienen patrocinio de ninguna institución y son personas que garantizan en su trayectoria perfiles ideales para tener importantes posiciones en el país. Y sin embargo, por no tener ese apoyo democráticamente hablando, pues tenemos, vamos a decir, los diferentes curules de sistema electoral, tenemos debilidades con las personas que obviamente nos están representando. Y es una dificultad que es importante resaltar, porque hace que nosotros nos vayamos sumando y buscando la manera de que tanto los programas de las Naciones Unidas sean de alguna manera más acogedor y que se garantice más el pragmatismo de la transparencia en los procesos electorales. Pero hincapié, diría, en las oportunidades que deben tener muchos jóvenes que quieren dirigir honestamente en el país, representar a su comunidad legítimamente, y son avasallados por un sistema clientelista, un sistema a veces en un porcentaje, no en todo, por un porcentaje que obedece al sistema de corrupción, y es lo que estamos evitando, porque no queremos representantes de esas élites que realmente son un virus en el sistema democrático de derecho. Muchas gracias. Entiendo perfectamente lo que quieres decir con ello. Debemos recordar que en Latinoamérica vive en estos momentos una crisis del sistema de partidos políticos. Y entiendo la indignación ciudadana desde el punto de vista de las afrentas que puedan haber dentro de la percepción de lo que hace o deja de hacer un gobierno. Pero no podemos olvidar de que la democracia la construimos todos. Los partidos políticos son parte del sistema, y una parte muy importante. Si no salimos a fortalecer el sistema de forma tal de que responda no a criterios clientelistas ni a criterios económicos, sino a criterios de doctrina que le brinde a la ciudadanía la posibilidad de hacerse convertirse en miembro de una organización que represente el sentir del ciudadano y que respete ese sentir, vamos a entrar entonces en una caída, que es precisamente lo que está sucediendo en muchos países de Latinoamérica, que está generando entonces esa desafección ciudadana por la política. Entonces, son esos puntos que son importantes en que nos involucremos para convertirnos entonces en vías de cambio que faciliten el mejoramiento del sistema. Vamos allá atrás, después venimos acá. Buenas tardes. Magistrado Guzmán, en su exposición muy brillante de las 28 elecciones que se han realizado en el país, tengo dos inquietudes.
saber si dentro de la misma se encuentra las elecciones que a nivel municipal se suspendieron en el año 2020, que fue una interrogante muy grande para mí porque yo ejercí mi derecho a elegir tempranito y después cuando yo escuché unas horas después que se habían suspendido esas elecciones, para mí fue un choque grandísimo y para mucha gente. Y todavía hay inquietudes en el país. Como usted era presidente en ese momento, nos gustaría, si usted puede ayudarnos a aclarar dudas en el sentido de determinar cuáles fueron las verdaderas causas de la suspensión de esas elecciones. Muchas gracias. Apagaron el micrófono, ¿no? Mira, hay una expresión de Margaret Thatcher que la leí hace poco en su libro Libertad. Ella recoge esto. Es preferible un susto con final que un susto que no tenga final. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay un certamen electoral y hay un fallo electoral, sobre todo de tecnología, yo siempre pienso que hay un modelo de avión Boeing, que Boeing no quería que se cayeran, pero se cayeron 3 uno detrás de otro. Porque la tecnología tiene una particularidad, la tecnología puede fallar. Cuando la Organización de los Estados Americanos auditó esa situación, que dicho sea de paso eran unas elecciones municipales, no eran presidenciales, sucedió esto y ellos determinaron 4 cosas. Número 1, que no había habido un fraude que viniera de afuera hacia adentro. Es decir, ad extra, ad intra. Tampoco había un fraude ad intra. Y también decían ellos en esa oportunidad que la Junta había tomado la mejor de las decisiones, que fue suspender eso, porque eso en sí mismo técnicamente estaba viciado. Tan viciado que la boleta del partido PRM no aparecía en la mitad de las máquinas electorales que ese día encendieron y se pusieron a disposición de los electores. Otra cosa muy interesante que pasó ahí, independientemente de que no venía de afuera, no tenía mala fe adentro, tampoco tenía como tal, pero sí tenía una cosa muy interesante, y es que estaba focalizado en un error humano del Departamento de Informática. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que la grandeza de eso estuvo en que 29 días después se hicieron las elecciones. Y se hicieron sin máquinas. Porque a nivel de institucionalidad, como esa misma junta que usted refiere, ya ha hecho 28 elecciones, había hecho tantas elecciones que tenía el soporte institucional para montarla 29 días después y que quedaran bien. Y no solamente eso, no tuvo interregno, porque los municipales se juramentaron el día que decía la Constitución, que era el 24 de abril. Ahora, nadie hace elecciones para suspenderlas, pero definitivamente son cosas en la vida que pueden pasar. Pero ¿qué es lo importante? Que no hubo interregno y que, aparte de eso, yo diría que, por las razones que fuera, la oposición ganó las elecciones. Esas elecciones que hizo esa misma junta que le sucedió ese evento. Pero lo que es todavía más interesante, váyase un tiempo más adelante, vino la pandemia y las elecciones no tuvieron lugar en mayo, se celebraron el 5 de julio. ¿Y qué sucedió? Fíjense lo que es la potencia de la democracia. Si usted toma
la participación política que hubo en las elecciones presidenciales del año 2024, el nivel de abstención es mayor que el nivel de participación que hubo en las elecciones con pandemia del 5 de julio. Entonces, ¿quién es al final de cuentas el gran héroe de esa situación? El pueblo dominicano. Es el pueblo dominicano que siempre viene a salvar las cosas que pueden salir mal. Nadie estaba esperando que aquí venía una pandemia. Y sucede que nosotros terminamos, dado el éxito que tuvieron esas elecciones con pandemia, asesorando a América Latina completa. Y todo el que vino a hacer elecciones después tenía que preguntarnos a nosotros cómo fue que nosotros la hicimos. Es decir, es una institución que fue estremecida por 2 eventos. Por ese municipal que usted dice, que fue salvado 29 días después, y por la pandemia que no evitó que el pueblo dominicano votara en medio de esa situación, exponiendo sus vidas. De hecho, nosotros perdimos varios presidentes de juntas electorales que trabajando se enfermaron y se murieron. Bueno, debo reconocer que realmente lo que está diciendo Julio César es verídico. Yo estuve presente en esas elecciones de acá y no hay peso más grande que el que tiene una autoridad electoral, y no hay decisión más difícil que la de tener que suspender una elección en beneficio de la paz social y de la ciudadanía. Marcela, ¿en algún momento te has visto enfrentada a una situación similar? Sí. Bueno, no, está francamente heroico lo que nos acaba de presentar Julio César. Yo lo que quería, la razón por la que alguien como yo, que se dedica al activismo de derechos humanos, se interesa en las elecciones, es porque para mí son verdaderamente las 4 esquinas del ring, las elecciones. Es dentro de los resultados de unas elecciones que se realicen como sea que se realicen. Esos son los que me definen la arena, el terreno de batalla en el que me estoy moviendo. Y esta situación que conocimos en 2024, con todas las elecciones que dijimos 61, 100, no sé cuántas, yo había contado 61, entre 61 y 64, procesos electorales en todo el mundo para mí son verdaderamente todo un cataclismo. Uno yo hago lobby, advocacy, y entonces siempre tengo que saber a quién le tengo que hablar, a quién le puedo hablar, porque yo trabajo en algo que no le importa a nadie, que son los derechos humanos. Entonces, ya para comenzar, ¿qué derechos de qué? Si fuera política industrial, sustentabilidad, yo no sé, algo por el estilo, pero algo financiación, mergers and acquisitions, bueno, y he trabajado en eso, pero cuando empecé a trabajar sobre derechos humanos y víctimas de violaciones de derechos humanos fue completamente otra cosa, porque la gente inmediatamente, bueno, como dicen, roll up their eyes, ¿no? Miran para arriba y se les nublan los ojos, nada más de escuchar que viene uno con alguna tragedia. La gente está cansada de tragedias. Pero lo que quería yo señalar era, a la hora que me empieza a cambiar el panorama, yo siempre estoy acostumbrada a que, bueno, ok, pasan las elecciones, encuentro quiénes son los nuevos aliados, me voy sobre ellos, espero a que sean las otras elecciones y así. Cada 5 años en la Unión Europea, porque yo vivo en Bruselas, cada 5 años ahí vienen las elecciones europeas, me sacuden el tablero de ajedrez, pero al rato reacomodo las piezas y regreso. Mientras tanto que son las elecciones europeas, hago la misma tarea, el mismo lobby en Washington. Y cuando pasan las elecciones en Washington, entonces me regreso y voy a la Asamblea General de Naciones Unidas. En fin, con mi misma historia de violaciones de derechos humanos. Lo que observé en esta ocasión fue que en 2024, los que estaban en países gobernados por la izquierda, si no perdieron las elecciones, por lo menos perdieron bastante terreno. Los países que estaban en la derecha
se fueron todavía más hacia la derecha, y eso es un tema muy importante a observar para todos nosotros, porque antes se llamaba, en Europa sobre todo, la extrema derecha a cualquiera que no fuera de la democracia cristiana de centro derecha. Ahora ya no le pueden llamar extrema derecha, ahora le llaman la derecha dura, le llaman hard right, porque ya se acabaron los términos, ya no pueden llamarla de ninguna manera o hacerla tan repelente, porque inmediatamente equipararla con Hitler y con todas las alimañas que han pasado por nuestra historia moderna. Entonces, ahora le llaman la hard right. Los que ya estaban a la derecha se fueron todavía más a la derecha. Y lo que sucedió, por ejemplo, en Europa, en el Parlamento Europeo, es que se crearon nuevos partidos y coaliciones a la derecha en el Parlamento Europeo, con 750 miembros del Parlamento Europeo. Hay 9 familias políticas, de las cuales 6 son de derecha. O sea que ya eso de que el centro, no, eso ya quedó ya bastante cambiado el panorama. Y más sorprendentemente, nuevos partidos y coaliciones, y tomen nota, a ver si no sé si eso alguna vez posible en otras partes. Cuando pasaron las elecciones europeas el día 9 de junio de 2024, después de los resultados, se formó un nuevo partido político, que resulta que ahora es la tercera fuerza política de Europa. Se llama Patriotas por Europa. Son miembros que se salieron de sus partidos de derecha para irse un poco más a la derecha. No, no es la ultraderecha. Todavía hay uno más a la derecha. Es derecha dura, porque eso, todo el mundo tenía muchísima tentación de llamarlos ultraderecha, pero no, porque todavía había dos más a la derecha. Entonces, realmente se dan cuenta de cómo después de las elecciones, formar un nuevo partido político, convertirse en la tercera familia política más importante de Europa, fue verdaderamente sorprendente. Y luego hay que saber también que en muchos países no occidentales se religió a los que estaban ya en el poder, en varios países, sobre todo en África del Norte, en el Medio Oriente y en África subsahariana. Lo que pasa es que mucha gente dice, sí hubo elecciones, sí. Lo que pasa es que nadie se ha dado cuenta que es el mismo que se reelige desde hace como 35 años, es exactamente el mismo individuo, pero son elecciones. Entonces se siguen reeligiendo los incumbents. Y otra cosa muy importante que afecta sobre todo a América Latina, y eso lo discutimos hoy en 2 paneles en la mañana, es que el crimen organizado cada vez tiene un rol más prominente, más descarado y más audaz en un número de países cada vez mayor. Hay muchos lugares en los que ya no se distingue, ya no se dice, está el crimen organizado, infiltró a los partidos políticos, ahora ya es simplemente es el crimen organizado el que eligió a los gobernantes. Entonces, yo lo que quería señalar, porque aquí se ha hablado también bastante de inteligencia artificial en este evento, es que una vez que a mí lo que me consterna bastante, eso no estaba en la anterior, a ver, déjame ver, ¿no? Sí, espérame, ahí está. Oh, no, caramba, espérame. Ya me fui hasta el final. No, lo que les quería decir que lo que sucede, lo que se observa es eso, lo que pongo hasta arriba, que ya no importa si es de derecha o de izquierda, la ideología perdió terreno, ¿sí? Ya no es tan relevante para los derechos humanos. Eso es el cambio mayor que yo he notado y que nos dificulta más la vida a nosotros los activistas. Que ahora el enemigo común tiene el mismo nombre que el amigo común, porque gracias a las plataformas sociales y a la información y desinformación, en mi experiencia cotidiana, los gobiernos se quejan con igual fuerza del content moderation, o sea, la moderación de contenido en plataformas sociales. Es para unos el enemigo y para otros es el amigo. Y eso es en lo que más se nos llama ahora en cuestión de política electoral, de organización de elecciones, cómo trabajar con esa nueva realidad de que no se puede controlar ya lo que es la información que reciben los ciudadanos,
¿Qué podemos hacer? Y eso es para mí en mi trabajo de defensa de derechos humanos capital y bueno, no me quiero imaginar para todos los partidos políticos que buscan una solución para sus países. Muchas gracias. Comparto la preocupación que tiene Marcela. Cristian, ¿querías añadir? În România, în anul 2024, în luna noiembrie, Curtea Constituțională, din care am făcut și eu parte, a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. A anulat, nu suspendat. In Romania, in 2024, we had presidential elections, and the Constitutional Court of Romania, of which I'm a member, annulled the elections, not suspended, the first round of the elections. La primul tur au participat peste 9 milioane de alegători, dar niciunul din cei 12 candidați nu a obținut numărul de voturi necesar pentru a fi numit președinte. So in the first round, 9 million voters participated, but none of the 12 candidates obtained the threshold to become president after the first round. Curtea, în prima fază, a validat primul tur al alegerilor prezidențiale pe baza informațiilor obținute de la Biroul Electoral Central și Autoritatea Electorală Permanentă. The court initially validated the first round based on the information received from the Central Electoral Bureau and the Permanent Electoral Authority. Însă, ulterior, după 4 zile, ca urmare a unor informații apărute în public, în presa din România, presa scrisă, presa vorbită, la televiziuni, ca urmare a folosirii excesive a rețelelor de social media. However, 4 days later, due to new information, due to disinformation, excessive use of public social networks, folosite în mod excesiv doar de o parte dintre candidați, by only a part of the candidates used this disinformation means, și ca urmare a unor suspiciuni majore privind modalitatea de finanțare a unei campanii electorale a unor candidați, and due to major suspicions on the financing of the electoral campaign of one of the candidates, Curtea, cei 9 judecători ai curții, din care am făcut și eu parte, the court, the 9 judges of the court, composing the court, of which I'm a member, a hotărât anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. decided to annul the first round of the presidential elections. Alegerile s-au reluat după 5 luni, The elections were resumed after 5 months, like yesterday. Yesterday we had the first round. chiar ieri a fost primul tur al alegerilor prezidențiale în România, la care au participat un număr mai mare de cetățeni decât în luna noiembrie 2024. And as I was saying, yesterday was the first round. A higher number of voters participated in this new round of elections. Și când voi pleca acasă, vineri, va trebui din nou să ne pronunțăm asupra validității primului tur, deoarece în România există posibilitatea ca oricare dintre candidați să conteste rezultatul votului. And now that I'm going home on Friday, we have to decide again on the first round, because in Romania, any candidate can contest the validity of the first round. Și repet acest lucru. Și în luna noiembrie 2024, 3 dintre candidați au contestat rezultatul alegerilor prezidențiale. Curtea nu poate să se sesizeze din oficiu. And as said, also back in November 2024, 3 candidates contested the results of the elections. The court cannot act ex officio, so he can, of its own motion, it has to be referred by a challenge. După luna decembrie 2024, procuratura a întocmit mai multe dosare penale și au fost trimiși în judecată unii dintre candidați. Based on the suspicion, afterwards the prosecutor's office
started several criminal investigations on the suspicion of financing and disinformation of the public. Muchas gracias a ti, Cristian. Me toca en este momento decirles una mentira. Y voy a mentirles a la cara. La mentira que les voy a decir es, vamos a ahorrar tiempo. El tiempo no se puede ahorrar. El tiempo es nuestro peor enemigo. Tenemos 5 minutos más en este panel. Sé que hay muchísimas preguntas. Sé que le encontraron el feeling a este panel al final, lamentablemente. Así es que yo me voy a permitir una licencia para una última pregunta de ustedes. Adelante. Acá adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, excelente ponencia de cada uno de los panelistas. Mi pregunta viene a raíz de 3 figuras o conceptos que se han manifestado acá, que son las candidaturas independientes, el financiamiento y el método de Hahn. En primer lugar, la interconexión con el financiamiento de las candidaturas independientes. ¿Se podría decir que se puede convertir en un incentivo negativo o en cierto modo perverso para postular a una candidatura independiente el tema de que venga un financiamiento público en ese sentido? Y por otro lado, ¿qué pasaría con el método de Hahn de cara a una posibilidad de que en la República Dominicana, ya por las manifestaciones del reconocimiento y demás de este tipo de figura, qué pasaría? Porque el método de Hahn meramente, en principio, es pensado para partidos políticos. Entonces se vería que si, de cara a la primera pregunta que hacía el magistrado Yermenos, de que en partidos minoritarios se veía mucho cómo no funcionaba, al igual que en partidos mayoritarios, el método de Hahn, entonces trayéndolo ya a la figura de candidaturas independientes, todavía se estarían en un grado de mayor desventaja. Entonces me gustaría saber los retos y dificultades de la candidatura independiente en esas 2 vertientes. Muchas gracias. En 1 minuto cerramos. Quisiera escuchar la respuesta de los 3 si es posible. En 1 minuto es imposible. Yo diré una mentira y se puede responder en 1 minuto. Pero se puede decir esto. Ese es un camino que hay que transitarlo. Porque eso todavía no se ha hecho. Eso tiene que convertirse en una formulación cuando menos legal. Yo pienso que eso está formulado, mas no está respondido completamente respecto de todas las dificultades y de todas las situaciones que se pueden derivar de eso. Eso está en camino para que se haga. Y otra cosa que te voy a decir también en cuanto al método de Hahn. El método de Hahn tiene ahora mismo, vamos a decir, cuando se hacen las sumas, porque el método de Hahn va aplicado a que, sobre todo a candidaturas plurinominales. La cosa no se puede sacar de ese contexto. Pero sucede lo siguiente, y es que cuando lo contrastas con el voto preferencial de los diputados, se plantea una situación que llama la atención, aunque tiene una explicación que no se puede en 1 minuto, porque faltaría mucho tiempo para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Tú puedes tener el contraste de que un candidato en una boleta, en una oferta de candidatura de un partido determinado, tenga él personalmente más votos que el que habría obtenido el que en una boleta, en otra boleta de otro partido, entonces haya sacado menos votos que él. Es decir, hay una diferencia. Él sale porque el escaño es del partido, pero sale pese a que haya esa diferencia que muchas veces es un contrasentido. O pudiera ser que sea, al final de cuentas, un falso postulado, porque no podría en ninguna manera considerarse una cosa respecto de la otra, porque son ámbitos distintos. Una cosa es ser preferido en una boleta y otra cosa es que tu partido tenga los escaños necesarios que ha ganado por la sumatoria de todos los votos que sacó en su oferta respecto de otro partido que tiene menos escaños, aunque en las individualidades haya sacado menos votos uno que el que sacó, el que menos sacó, pero que había más escaños para ese otro partido. Yo no sé si lo entendí o lo enredé, pero eso es así. Mis estimados miembros de la audiencia, yo quisiera que le dieran un aplauso a estos panelistas que en tan poco tiempo han tratado de resumir un tema tan extenso y tan complejo.
Julio César, Marcela, Cristian, muchísimas gracias y para mí ha sido un honor poder haber estado y compartido este panel con ustedes. Muchísimas gracias.